Después de la fiesta de la dedicación, Jesús regresa a Capernaum para los 2 meses finales de su ministerio en Galilea. Durante ese lapso, envía a 70 de sus discípulos, quienes regresan sorprendidos porque los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, a lo que el Señor les corrige diciendo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. Oremos. Padre, muchas gracias, porque siempre tienes cuidado de nosotros. Tienes cuidado de que nosotros estemos bien entendidos cuál es nuestro lugar, qué es lo que nos debe ocupar, en dónde quieres que pongamos atención. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los que ya somos hijos tuyos, que disfrutamos la palabra, pero también gracias por los que están escuchando la primera, segunda, tercera vez, y el Espíritu Santo está aplicando esa palabra para convencerlos y para que muchos, muchos, muchos también tengan escritos sus nombres en los cielos. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a Lucas 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este versículo marca el cambio en el ministerio de Jesús, pues significa la decisión de aceptar ser sacrificado, significa la entrega total. Ser recibido arriba quiere decir que después de su crucifixión, muerte, entierro, invariablemente volvería a vivir, resucitaría, para recordar que todo esto forma parte del plan divino, lo que explica por qué cada paso de Jesús tiene que ver con la redención de la humanidad, que totalmente fue mencionada en la profecía. Dice Lucas 9:52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos evitaban tener alguna relación con los judíos que iban de Galilea a Judea, precisamente a Jerusalén, para asistir a las festividades religiosas. Para el viaje de Galilea a Jerusalén a través de Samaria, ocupaban 3 días. Los samaritanos no daban hospedaje a los judíos durante la noche. Esa conducta de los samaritanos obligaba a los judíos a hacer el viaje cruzando al otro lado del Jordán. No obstante, Jesús no cruzó el Jordán, sino que caminó por Galilea, Samaria y llegó a Judea. Dice Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? En Segundo de Reyes, en el capítulo 1, de los versículos 8 al 16, encontramos este relato. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que el que estaba sentado en la cumbre del monte, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios,
descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Pensando en esta experiencia, es que Jacobo y Juan hicieron su sugerencia, mostrando la naturaleza humana respecto a la fidelidad para los que se piensa son compañeros y merecen cuidados, atenciones, respeto. Pero a los que no tienen esas características, no se les concede ninguna misericordia. Dice Lucas 9:55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este inconveniente revela la falta de comprensión de los discípulos de Jesús en relación con la misión de Jesús. Revela también el prejuicio que existía entre judíos y samaritanos, que se derivaba en enemistad. La reacción de Jesús desafía las normas sociales y enseña a los discípulos que el amor debe prevalecer sobre el odio. Este tema ya lo había manifestado Jesús en otro momento, cuando en Mateo 5:44 se lee: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. En estos pasajes se manifiesta la importancia de responder al rechazo y la hostilidad con amor y oración, en lugar de ira, en lugar de odio. Esta enseñanza de Jesús es muy clara. La identidad de los seguidores de Cristo estará marcada por amor y misericordia, pues el propósito de los hijos de Dios no es condenar, sino ofrecer perdón y esperanza. Ahora revisemos Lucas 17 de los versículos 11 al 19. Dice el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús no cruzó el Jordán, ya lo dijimos, como generalmente lo hacían los judíos, ya que no se llevaban con los samaritanos. Jesús siguió de norte a sur, así que forzosamente tenía que caminar por terreno de Samaria y Galilea. Dice el versículo 12 de Lucas 17: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La lepra era considerada una enfermedad impura que hacía que la persona fuera declarada inmunda. Así que era declarada inmunda ritual y socialmente hablando. Los leprosos vivían fuera de las ciudades, en lugares llamados leprosarios, junto con todos los que tuvieran alguna enfermedad de la piel que a juicio del sacerdote fuera considerada contagiosa. Así podía suceder que alguna persona solo tuviera problemas de la piel por exposición a los rayos solares, por alergia a alguna sustancia con la que se tenía contacto. Pero si a juicio del sacerdote se corría algún riesgo de contagio,
también eran llevados al leprosario y muchas veces era ahí donde adquirían la lepra propiamente dicha. Los leprosos no se podían acercar a las personas sanas para que no las contagiaran. Esto explica la expresión: se pararon de lejos y alzaron la voz, gritaron. La lepra era altamente contagiosa. Por lo mismo, se usaba la palabra lepra para representar la corrupción espiritual y la separación de Dios, pues, pues el pecado puede infectar vidas hasta dominarlas por completo. Roba la paz, roba la comunión con Dios y con los demás, y hasta hoy es incurable por los hombres. Pero Dios, por medio de Jesucristo, puede curar de la lepra físicamente hablando y del pecado o lepra espiritual. Para algunos estudiosos, el que fueran 10 hombres los leprosos podrían representar la impureza de las 10 tribus que formaron el reino de Israel. En Levítico 13 y 14 se registran los rituales relacionados con la lepra, incluyendo el diagnóstico y la purificación de la persona que había sanado. En todos los casos, serían los sacerdotes los que diagnosticaran la infección en la piel y, en su caso, la sanidad. Dice Lucas 17:14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús tiene muchas maneras de sanar. La sanidad que Jesús proporciona no solo es física, principalmente es espiritual. Jesús no da ninguna garantía de sanidad explícitamente hablando, solo da una instrucción de que se presentaran ante el sacerdote, tal como dice el libro de Levítico. Cuando los leprosos escuchan la instrucción de presentarse ante el sacerdote, intuyen que serían sanados. Seguramente esa es la razón por la que los leprosos obedecieron y fueron a buscar al sacerdote. Se comprueba el poder divino de Cristo y sus palabras, así como Dios aprueba la obediencia actuando en fe. Lucas 17:15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. La lepra en el primer cuarto del siglo XXI, si se diagnostica a tiempo, es totalmente curable. No así si se descubre en una etapa avanzada. Pero en el tiempo de Jesús era una de las enfermedades que ocasionaba la muerte de los que la padecían. Ello explica la reacción del ex leproso que regresó a donde estaba Jesús y le dio las gracias. Más porque era samaritano. Para él la sanidad fue un gran milagro. Este pasaje resalta la importancia de la fe y la gratitud en la vida de los creyentes. Dice Lucas 17:17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La actitud de estas personas refleja la forma de ser y de pensar de la humanidad de todos los tiempos. Pues en más de una ocasión, ante la necesidad, se busca a Dios, se implora ayuda, se pide auxilio, se hacen promesas y cuanto más. No obstante, cuando se ha conseguido el favor, cada quien sigue su rutina. Es la razón por la que Jesús pregunta: ¿dónde están los que han recibido favores de Dios? Revisa con cuidado. Para ti mismo, revisa. Dice Lucas 17:18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. 10 leprosos buscaron ayuda. 10 hombres recibieron sanidad al creer en la palabra que Jesús les dijo: vayan con el sacerdote para que diagnostique y certifique que ustedes han sido sanados. Con esto, Jesús estaba respetando la función del linaje sacerdotal implantado por Dios
desde tiempos antiguos y vigente hasta ese momento. Pero también era necesario que las autoridades comprobaran el amor, el cuidado, el respeto, el poder y la humildad de Jesucristo. Al mismo tiempo, estaba comprobando la gratitud de los que fueron sanados. Fueron sanados los 10. El agradecido fue un hombre samaritano. Cuando se recuerda que los samaritanos eran mal vistos por los judíos, resulta una gran lección para los ex-leprosos. No se sabe cuántos eran judíos, lo que sí quedó demostrado que la gratitud fluyó de un hombre samaritano, de un extranjero. Eso pasa hasta hoy. Dice Lucas 17:19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta oportunidad de estar de nuevo con Jesús, ese reconocimiento y acción de gracias de uno de los que había sanado de lepra, le valió para que fuera no solamente sano físicamente hablando, sino que fuera salvo por gracia. Fue de regalo a regalo. Lucas 10, 1 al 16, tiene otra enseñanza muy interesante. Dice Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Este es un momento crucial en el ministerio de Jesús, pues está preparando su viaje a Jerusalén, en donde será crucificado. Para ese momento Jesús ya había realizado numerosas enseñanzas y milagros y estaba comenzando a involucrar a sus discípulos más directamente en el trabajo de llevar la mejor noticia, la mejor de las noticias a todo el mundo. ¿Cuál es? Jesucristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y para nosotros hoy se complementa con viene por nosotros. Desde el Antiguo Testamento dice que son mejor dos que uno, porque si uno tropieza, el otro lo levanta. Así que Jesús, atendiendo a esa expresión que ya existía en los rollos, formó parejas y les dio instrucciones, enviándolos a realizar su práctica. Dice Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje muestra la gran necesidad que existe de obreros en la cosecha espiritual y la importancia de orar para que Dios envíe más obreros que estén dispuestos a trabajar en su obra y que se dejen guiar por el Espíritu Santo para que se pueda cumplir el llamado que Dios tiene para cada cristiano a fin de que puedan llevar más almas a Cristo. Dice Lucas 10:3, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los lobos de la vida pueden tomar forma de desafíos, desánimo o conflictos. Es bueno recordar que los hijos de Dios son agentes de paz y luz. Por ello, cada pequeña muestra de amor puede sembrar esperanza en los corazones necesitados. Dice Lucas 10:4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Deben llevar solo lo indispensable, sin entretenerse en situaciones no importantes, porque la misión era y es urgente. Dice Lucas 10:5, cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Así que los enviados, en primer lugar, son agentes de paz, entendiéndose por paz no solo la ausencia de conflicto o guerra, también significa un estado de bienestar, armonía y plenitud en todas las relaciones, en las relaciones con Dios, en las relaciones con los demás, en las relaciones con la naturaleza y en las relaciones con uno mismo. Si gustas, puedes empezar por ti mismo,
por la naturaleza, por los demás y por Dios. Paz implica integridad, salud, prosperidad y seguridad. Incluye la tranquilidad del corazón, el consuelo que viene del Espíritu Santo y la serenidad interior. Dice Lucas 17, y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí está demostrada la práctica de un espíritu sencillo, humilde, atento, discreto, servicial, aprendiendo a servir a los demás y a depender de los demás. Como se ve, no hay ninguna autosuficiencia, tampoco independencia, pues bien dice el apóstol Pablo, somos miembros los unos de los otros y siervos en particular. Dice Lucas 18, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Repite la necesidad de aceptar lo que ofrezcan los anfitriones de la casa donde lleguen los enviados de Jesús para establecer su reino. Desde otro punto de vista, deben y describiendo, deben demostrar el amor, el perdón y la sanidad que hay en el nombre de Jesucristo, a fin de que su reino sea establecido aquí en la tierra, haciendo énfasis en que ese primer mensaje de Juan Bautista y de Jesús, para que tenga fiel cumplimiento. ¿Cuál era ese mensaje? El reino de Dios se ha acercado. Dice Lucas 10:10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sea que los reciban o los rechacen, siempre deben puntualizar el mensaje que se debe entregar a todos y cada uno de los presentes en un determinado lugar. El mensaje es el mismo, lo reciban o no. Es verdad inquebrantable, es la promesa cumplida, es la fidelidad de Dios comprobada. El reino de Dios se ha acercado. Gloria a Dios. Dice Lucas 10:12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Según el Antiguo Testamento, en Génesis 19:24 al 28, leemos, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. En Lucas 10:12, la expresión en aquel día se refiere al día del juicio. Aunque por el pecado de Sodoma y Gomorra Dios tuvo que destruir esas ciudades, las personas que en ese momento estaban escuchando al Señor Jesús tenían aún más responsabilidad porque Dios mismo tomó forma humana. Vino hasta la tierra para explicar todo lo relacionado con su reino, el reino de Dios, haciendo demostraciones del gran amor, del gran poder, de la gran fidelidad de Dios para con sus criaturas. ¿Y qué tal para nosotros? La responsabilidad creo que todavía es mayor. Dice Lucas 10:13, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. En estas ciudades Jesús realizó muchos milagros, pero sus habitantes no creyeron que Jesús es Dios
y por lo mismo no se arrepintieron. Entonces, esos mismos milagros se convertirán en juicio para ellos. Tiro y Sidón habrían tenido la oportunidad de recibir el amor y fidelidad de Dios para la eternidad, y todos los seres humanos de todas las edades tienen la capacidad de volverse hacia Dios, pero Dios espera que lo hagan de su propia decisión, del ejercicio de la voluntad que como seres humanos Dios les ha dotado. Dice Lucas 10:14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón, dos ciudades fenicias históricamente condenadas por su inmoralidad y su falta de fe, recibirán un castigo menos severo que las localidades donde Jesús mismo había realizado milagros y había enseñado sobre el reino de Dios. Dice en Lucas 10:15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum, situada en la ribera norte del mar de Galilea, era una ciudad comercial importante en los tiempos de Jesús. Fue uno de los lugares donde vivió el Salvador. Allí predicó sobre el reino de los cielos, sanó a muchos. Algunos estudiosos usan la palabra miles. No obstante, también denunció la falta de fe del pueblo. Algunos de los milagros que se llevaron a cabo en Capernaum sanó a muchas personas, dice Marcos 1, 32 al 34. Sanó a la suegra de Pedro, Marcos 1, 21 y luego del 29 al 31. Sanó al sirviente del centurión, según Lucas 7, del 1 al 10. Sanó al paralítico cuya cama fue bajada por el techo en Marcos 2, 1 al 12. Sanó al hombre de la mano seca en Mateo 12, 9 al 13. Ese mensaje de abatimiento de Capernaum no es más que la consecuencia de los pecados. Dice Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este versículo establece una cadena de autoridad espiritual. El que oye a los discípulos de Jesús, oye al propio Jesús. Si alguien rechaza a los discípulos, rechaza a Jesús. Y si alguien rechaza a Jesús, ese alguien está rechazando a Dios. La interpretación es clara. Para conocer y entender completamente a Dios, nos debemos acercar a Él a través de Jesucristo. Para saber quién está diciendo la verdad bíblica, personalmente, cada uno de los cristianos debe conocer la palabra de Dios que está en la Biblia y con la intervención del Espíritu Santo discernir o distinguir si lo expresado está de acuerdo a la voluntad de Dios. Lucas está enfatizando la misión, lo que los discípulos de Jesús deben hacer, porque ya conocen a Jesús y recibieron el discipulado correspondiente. Dice el versículo 17 de Lucas 10. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esta expresión comprueba el poder que se manifiesta a través del nombre de Jesucristo, en donde ciertamente es un testimonio de la llegada del reino de Dios. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta expresión comprueba la victoria de Jesús sobre el mal, haciendo énfasis en la derrota del poder de las tinieblas. Dice el versículo 19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta es una promesa de protección y autoridad que los discípulos tienen sobre las fuerzas del mal, las fuerzas del maligno. Dice el versículo 20 de Lucas 10. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces estos versículos de Lucas 10, 17 al 20 orientan para considerar el fundamento de la fe de los discípulos de Jesús. En otras palabras, lo más importante es que los discípulos cuiden su relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Definitivamente la victoria sobre las fuerzas del mal es un testimonio del poder de Cristo y nuestras vidas deben reflejar ese poder aplicado en cada circunstancia para ser el testimonio de ese su poder. Medita.
aplica y disfruta la palabra. Busca que se encarne en ti. Bendiciones.